Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias a Denis Ochoa por la invitación a compartir estas palabras con ustedes. Mi nombre es Adrián León. Bueno, soy ingeniero geólogo con maestría en planificación ambiental y básicamente se me invitó a compartir algunas de mis experiencias cuando estuve trabajando como director de conservación de cuencas hidrográficas en el Ministerio del Ambiente, que después pasa a ser Ministerio de Ecosocialismo actualmente, durante de los años 2015 a 2018, que estuve ejerciendo esa función. Bueno, un poco la motivación de hacer esta presentación, que ya la he hecho en otras oportunidades y se la hago a mis estudiantes en el Centro de Estudios Integrales del Ambiente de la UCB, está motivado a lo que fue, digamos, parte de mi experiencia como director en unos años en los que, digamos, el presupuesto público mermó de manera significativa y fue necesario, digamos, acudir a organismos internacionales para buscar financiamiento en proyectos. Y bueno, durante ese periodo de tiempo tuve la responsabilidad de ejecutar y de cerrar algunos proyectos que estaban pendientes con varios organismos multilaterales y digamos que tuve este, algo de experiencia en eso y me quedó la inquietud de que en Venezuela tenemos muy poca formación al respecto en lo que sea formulación y ejecución de proyectos con financiamiento multilateral. Entonces, esta presentación que vamos a ver a continuación está básicamente basada digamos, de manera informativa, cómo operan los distintos organismos multilaterales, más o menos de dónde vienen, y cómo, digamos, se accede o se puede acceder a algunos de estos fondos para ejecutar proyectos. Esa es un poco digamos, la inquietud que he tenido en los últimos años y que, bueno, he estado tratando de desarrollar. Voy a compartir aquí la pantalla para que veamos la presentación. Y bueno, esta es la portada de la presentación, se llama Formulación de Proyectos Ambientales con Financiamiento Multilateral. Quisiera dejar claro que esta no es una presentación que busca debatir acerca del origen de estos fondos o de estos mecanismos de financiamiento y cómo operan. No quiero entrar en esa discusión que pudiera llevar, digamos, semanas o meses y que probablemente no se concluya mayor cosa. Sino más bien informar de que estos organismos existen, más o menos cómo funcionan. No sé si ya Denis le ha hablado un poco acerca de esto, pero bueno, vamos a continuar adelante. Empezamos en principio con lo que se conoce como el ciclo de vida de un objeto artefacto. Esto es digamos, el esquema de funcionamiento de los proyectos de planificación. Dice el profesor Vila, creador de la Escuela Venezolana de Planificación, que, digamos, para que un proyecto de planificación se dé, debe haber un malestar con una situación concreta y que decide invertir recursos, que pueden ser recursos humanos o recursos financieros, en resolver ese malestar, en resolver esa situación no deseada y esa continua discrepancia que existe entre una situación, digamos, un malestar con una situación concreta y una situación deseada, como quisiéramos que fuera, da origen a lo que se conoce como un proyecto de planificación que tiene, bueno, un ciclo de vida, básicamente que tiene que ver la prefiguración, la construcción de ese proyecto, la ejecución, para después el consumo y finalmente
el reciclaje o la destrucción. Eso puede aplicar desde un proyecto de construcción de un urbanismo, de un proyecto arquitectónico particular, o desde la construcción de un aparato celular o cualquier artefacto, hasta un proyecto de planificación ambiental. En ese sentido, digamos, más o menos siguiendo ese esquema de planificación, eh, hay un esquema como más o menos común en lo que son los proyectos de planificación multilateral, digamos, que son financiados por varios de los organismos internacionales que apoyan este tipo de proyectos, y que más o menos manejan un esquema similar. Ese esquema se conoce como marco lógico. Algunos, digamos, teóricos de la planificación han profundizado sobre el marco lógico, y otros organismos no necesariamente se ciñen al marco lógico, pero más o menos llevan el mismo esquema, que más o menos se reduce en esta lámina que tengo aquí. Eh, hay un análisis previo de los hechos del contexto local, eh, hablando en términos ambientales, digamos, cuál es la situación ambiental actual en respecto a un tema en particular, bien sea, por ejemplo, una cuenca hidrográfica o una bioregión o una región en particular, cuáles son los hechos ambientales en esa situación, cómo se maneja, digamos, cuáles son los valores este, de los niveles de precipitación, de clima, de la geografía, el contexto socioeconómico de los habitantes que viven ahí, los distintos actores sociales, cuáles son las instituciones que operan ahí, etc. Y una vez que se hace ese análisis de esa situación, se pasa a lo que es una fase de un diseño del proyecto, donde ya se, digamos, interactúan y, digamos, idealmente con la mayor participación de los actores locales e institucionales, se construye un proyecto que tiene una serie de elementos e indicadores para después evaluar lo que es la factibilidad, la aprobación y el financiamiento del proyecto, ¿no? Es decir, un proyecto tiene una etapa previa que después busca el financiamiento de ese proyecto, y para ello los entes que apoyan este tipo de cosas tienen fondos que ayudan a que los actores institucionales o los que vayan digamos, a ejecutar este proyecto hagan el análisis previo, hagan este, todo ese compendio de situaciones locales, socionaturales, socioambientales y económicas, para construir lo que es un proyecto de, digamos, de recuperación ambiental o de recuperación de alguna especie en particular de la diversidad biológica, o un proyecto de adaptación o mitigación al cambio climático, o un proyecto que tenga que ver con la reducción de los desechos sólidos, o con, digamos, variables que impacten la capa de ozono, varias digamos, de las variables ambientales que existen actualmente y que, para lo que vamos a ver más adelante, hay organismos en particular que atacan estos fenómenos. Bueno, después hay una fase que ya tiene que ver con la implementación del proyecto, y una fase final que siempre tiene que ver con la evaluación de los resultados y la evaluación de los impactos de ese proyecto, para ver si se vuelve a implementar un proyecto similar, si es necesario darle continuidad al proyecto y inyectar nuevos recursos, o bueno, se desecha el proyecto como tal. Esa es un poco la relación con el esquema anterior del profesor Enrique Vila, y bueno, se ve cómo hay un ciclo de los proyectos ambientales que están relacionados, y donde todos los organismos multilaterales de alguna manera operan. Vamos a ver un poco, entonces, lo que es la cooperación multilateral. Dice la lámina: el multilateralismo es, en referencia a las relaciones internacionales, la actuación de un conjunto de países sobre un asunto determinado.
el multilateralismo nace, digamos, después de de la Segunda Guerra Mundial. Un conjunto de países dan origen a lo que sería la ONU a través de una conferencia que se llamó Bretton Woods, donde se reunieron básicamente los países poderosos del mundo y dieron origen a el esquema multilateral que funciona actualmente. Ese esquema multilateral funciona a través de varios organismos. Este, digamos, podríamos diferenciarlo en tres organismos básicos. Uno son las instituciones financieras internacionales. Ahí está el grupo del Banco Mundial, los bancos regionales y subregionales de desarrollo, como el BID o la CAF, y el Fondo Monetario Internacional. También están los organismos no financieros que ejercen su mandato de manera principal o significativa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo y suele englobarse una denominación genérica de organismos multilaterales de desarrollo. Estos organismos están generalmente adscritos a la ONU y bueno, son los que de alguna manera apoyan la ejecución de proyectos de esta naturaleza. Está el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está la FAO, está la ONUDI, está la UNESCO y algunas de estos organismos, digamos, están especializados en cierto tipo de proyectos. Este, por ejemplo, la FAO está más relacionado con proyectos agrícolas, el PNUD está más relacionado con proyectos de conservación de agua y de la naturaleza. Está también ONU Ambiente, antes llamado PENUMA, que ya no opera en Venezuela, pero que existe y que también tiene que ver en general con los proyectos de conservación ambiental. Y bueno, están los organismos regionales de coordinación, aquí dice como el Consejo de Europa, pero a nivel regional está, bueno, la UNASUR, creada por el comandante Chávez, está la OTCA, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, hay proyectos de cooperación regional andino, toda la Comunidad Andina de Naciones, etcétera, que también actúan como organismos de apoyo a este tipo de proyectos. Bueno, en materia ambiental, el tema, digamos, a nivel global nace en 1972 con la Cumbre de Estocolmo. Digamos, esa fue la primera manifestación global que, digamos, manifestó una preocupación en general acerca de la problemática ambiental global y cómo de alguna manera el sistema de desarrollo el sistema económico estaba de alguna manera afectando la problemática ambiental global. En 1987 los organismos de Naciones Unidas pidieron un informe a una exministra de Suecia, si no mal no recuerdo, llamado el informe Brundtland. Nuestro futuro común fue como fue llamado este informe, que de alguna manera fue la primera vez que se contrastó la postura del desarrollo económico con el de la sostenibilidad ambiental y dio origen a lo que se conoce hoy como desarrollo sustentable. Fue la primera vez que se acuñó ese término. El término de desarrollo sustentable ha sido bien debatido, tampoco es de digamos, de interés de esta presentación debatir acerca del término de desarrollo sustentable. Digamos, es el que se utiliza en el lenguaje de estos organismos y es el que de alguna manera debe adoptarse a la hora de ejecutar un proyecto de esto. Y bueno, finalmente en 1992 hubo una cumbre de naciones de la Organización de Naciones Unidas, llamada la Cumbre de la Tierra, también la Cumbre de Río de Janeiro. En esa cumbre, bueno, por primera vez los presidentes acudieron un gran número de presidentes del mundo y manifestaron su preocupación sobre los problemas ambientales y se dio origen a lo que fueron las convenciones actuales de cambio climático, diversidad biológica y desertificación. A partir de ahí se dio origen también a la creación de otra serie de convenciones
de problemáticas ambientales que han venido planteándose en los últimos años, como por ejemplo la capa de ozono, el tema del manejo de desechos peligrosos, tratados sobre el mar también, sobre los océanos, etcétera. Y bueno, en esa convención se dio origen a la serie de convenciones que están en la lámina en la parte de abajo, que son la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la Convención de Diversidad Biológica, la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el Convenio de Basilea, el Convenio de Estocolmo y el Convenio de Minamata. Digamos entre el 92 y finales de los 90 fueron creadas esta serie de convenciones que de alguna manera se discuten a través de lo que se conoce como puntos focales de los países. Digamos, los países partes de estas convenciones discuten una estrategia que generalmente es decenal de cómo atacar estos problemas que, bueno, y se actualizan, digamos, un inventario, siempre hay una comisión científica que apoya estas convenciones y que de alguna manera plantea algunas propuestas en base a los hechos que recogen a lo largo de los años. Y bueno, en los países partes discuten una estrategia y unas formas de atacarlo que generalmente son proyectos que son financiados por los fondos que vamos a ver a continuación. Voy a empezar por el más importante de todos, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o como se conoce por sus siglas en inglés como el GEF. Es un mecanismo financiero nacido a raíz de la Cumbre de Río en el año 93 o 92, y es un mecanismo financiero independiente que otorga donaciones a países en desarrollo y a otros países que reúnen los requisitos debidos para proyectos que generan beneficios para el medio ambiente. Ello, digamos, el fondo se apoya directamente de la serie de convenciones nombradas anteriormente, la Convención de Biodiversidad, Cambio Climático, Degradación de Tierras, Capa de Ozono, etc. Y de alguna manera las estrategias que se van trazando a lo largo de estas convenciones son las que orientan la ejecución de proyectos en cada uno de los países. Entonces, el Fondo Mundial tiene una estructura de funcionamiento, funciona a través de una secretaría general, una conferencia de partes, y tiene una serie de puntos focales que van de alguna manera orientando el funcionamiento del fondo. Esta es un poco la estructura orgánica del Fondo Mundial. Tiene un nivel de asesoramiento sobre políticas que se alimenta de la Asamblea de Países, se reúnen generalmente anualmente, y de las convenciones y convenios que también se reúnen anual o bianualmente y que dan seguimiento a la ejecución de los planes y de las estrategias que se discuten en las conferencias de las partes. Después tiene un nivel operativo el fondo, donde está el consejo del fondo. Hay un grupo de países que, que discuten ahí. Hay un grupo de países que son los países en desarrollo, desarrollados, mejor dicho, que son donantes del fondo. Los países partes todos somos donantes del Fondo Mundial. Y hay unos países que son receptores de esto también. Bueno, tiene una serie de mecanismos operativos y legales, tiene una burocracia implícita también, y después pasa, digamos, lo que sería la secretaría y el nivel, digamos, más operativo de acción, donde actúan ya los organismos multilaterales, nombrados anteriormente, las agencias de implementación, y los coordinadores, digamos, los puntos focales en cada país que se encargan de coordinar y de, digamos, evaluar la ejecución de los proyectos que se dan a nivel de cada uno de los países. Es decir, cada uno de los proyectos tiene una contraparte responsable
del país, del punto focal, que generalmente reside en lo que es el Ministerio de Ecosocialismo, dependiendo del tema, y las agencias de implementación que son generalmente las que a nivel administrativo ejecutan el proyecto, siguiendo las órdenes del punto focal y de digamos, la serie de actores que ejecutan el proyecto, dependiendo del mismo, siguiendo, digamos, ciertos lineamientos del punto focal este, del país. Bien, las vías digamos, de cómo funciona el fondo, la mayoría de los recursos entran en lo que llaman el fondo fideusuario. Se alimenta a través de las contribuciones de los países y de las donaciones que da el Banco Mundial. También tienen un fondo paraguas que, digamos, los fondos paraguas generalmente apoyan la ejecución la ejecución de las obligaciones que tenemos los países con los convenios. Cada país tiene la obligación de generar, por ejemplo, un informe anual sobre la situación, por ejemplo, de la diversidad biológica o del cambio climático, las comunicaciones nacionales, y también lo que llamamos la preejecución o la formulación de proyectos también son apoyados por los fondos paraguas. Los programas de apoyo del país también, de alguna manera, son fondos que están destinados a la resolución de problemas, digamos, problemas ambientales particulares, talleres, reuniones de circunscripción, seminarios de introducción al fondo, etcétera, son alimentados con estos fondos. Y bueno, y el fondo fideusuario que ya les dije, es el que directamente financia la ejecución de proyectos ambientales. Las áreas focales que, bueno, ya nombré anteriormente, son las que apoyan este tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo acceder a los recursos? El fondo tiene un ciclo de proyectos, eso generalmente le llaman STAR, ahorita no recuerdo bueno, es un sistema de acceso a los recursos. El fondo, creo que es bianualmente, alimenta el sistema y hace un proceso de convocatoria para que los países presenten proyectos y generen, bueno, digamos, el mismo esquema que ya les nombré anteriormente, hagan el pre-anteproyecto, después el anteproyecto y finalmente el proyecto, desarrollen los conceptos a través de lo que ellos llaman PIF, que es el formulario de identificación del proyecto. Vamos a ver más adelante lo que es un PIF. Bueno, tengan opción a optar por la subvención o por el financiamiento de los proyectos. Después pasa la fase de anteproyecto, que es cuando el fondo aprueba lo que es el consejo del Fondo Mundial, aprueba lo que es el PIF, y se prepara una propuesta ya más elaborada de lo que sería la ejecución de este proyecto. Y bueno, finalmente lo que es la implementación, el monitoreo y la evaluación del proyecto, que bueno, después de pasar por toda esta fase burocrática, se ejecuta. Es un proceso largo, complejo. No es fácil entrar en esto y por eso es importante que este tipo de presentaciones introduzcan el tema, pero que cada uno de ustedes lea un poco lo que es el lenguaje del GEF. El GEF tiene una página web donde pueden descargar manuales. Hay un manual que se llama el ABC sobre el fondo, que explica todas estas cosas, cómo operan, cómo funcionan, y es importante que cada uno de ustedes se familiarice con los términos que tienen que ver con esto para poder optar por los recursos, porque nuestro país pierde anualmente, digamos, pierde la oportunidad de ejecutar proyectos por falta de equipos preparados que formulen proyectos adecuados, que estén bien,
bien, en el lenguaje adecuado, en el lenguaje que el fondo, digamos, tiene diseñado, y toda esta especie de burocracia internacional por la que hay que atravesar para poder ejecutar un proyecto es compleja, y es necesario que tengamos equipos en el país preparados para este tema. Por supuesto, no podía dejar de mencionar que hay un marco general de Naciones Unidas que de alguna manera orientan la ejecución de los proyectos ambientales y de los proyectos en general. Digamos, en la última década de los 90 y comienzos de los 2000 fueron los objetivos del milenio o las metas del milenio. A partir del año 2010 o 2012, si no me equivoco, se dieron origen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos, y que cada uno de los proyectos que ejecuten tienen que estar necesariamente amarrados a uno o varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ellos están siempre engranados entre sí, y digamos que el estudio de los objetivos de desarrollo sostenible para la ejecución de proyectos es vital, es de gran importancia para que cada uno de ustedes pueda acceder a los recursos y acceder a los proyectos de financiamiento multilateral. Bien, este es un formulario de identificación del proyecto GEF. Como está en modo presentación, no se ve, digamos, de manera clara, pero como pueden ver, es una planilla que se llena con datos sobre la región, datos socioeconómicos, datos ambientales, los componentes que se quieren desarrollar del proyecto, digamos, el presupuesto, las distintas formas de ejecutar ese presupuesto, cómo será, etcétera, una serie de variables físico-naturales, sociales y también financieras, que exige el GEF para evaluar si es pertinente el proyecto y si, digamos, entra dentro del esquema de financiamiento del fondo. El fondo también, aparte del esquema fiduciario, tiene un programa especial, que es un programa para financiamiento de comunidades, que, digamos, también tiene un gran interés a nivel nacional, porque está muy orientado a la forma como el gobierno nacional ha venido operando en los últimos 20 años, a través de la organización comunitaria, de la organización popular, y el programa de pequeñas donaciones de alguna manera alimenta pequeños programas o financiamientos relativamente pequeños, que pueden ir de $30,000 hasta $300,000. Los buenos proyectos, los proyectos que están encadenados, pero generalmente son proyectos entre $30,000 y $50,000, que de alguna manera tienen que orientar hacia dos vías. Tiene que, digamos, un proyecto que solucione o que presente propuestas de solución a un problema ambiental marcado en las convenciones de Naciones Unidas, biodiversidad, cambio climático, degradación de tierras, etc. Y a la vez tiene que generar lo que ellos llaman medios de vida, es decir, tiene que contribuir con la generación de recursos digamos, bienes de consumo de la población que ayuden o que promuevan el bienestar y la calidad de vida de esa comunidad, lo que llaman ellos medios de vida sostenibles. Los programas de agricultura familiar, de agricultura sostenible, de agroecología, están muy bienvenidos en este tipo de programas. Los programas que tienen que ver con, por ejemplo, café, cacao, en general agroecología, eh, algunos programas de reciclaje también, incluso de minería sostenible, están, digamos, son receptores de este programa, que es administrado por el PNUD y que en Venezuela ha financiado un
número importante de proyectos pequeños que han dado origen a, bueno, pequeños productores de cacao, de café, de insumos en general, qué sé yo, bueno, generalmente vinculados al tema agrícola, pero también a otros temas importantes. El programa de pequeñas donaciones anualmente hace convocatorias y el, digamos, el mecanismo como opera a través de organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales. Pues, eh, muchas ONG aplican el programa de pequeñas donaciones, pero tienen que estar orientados directamente a comunidades, consejos comunales, organizaciones de campesinos, organizaciones comunitarias en general pueden aplicar un proyecto de pequeñas donaciones y si ejecutan bien este proyecto, rinden y muestran resultados positivos, suelen ser financiados nuevamente con mayores presupuestos cada vez para digamos, fortalecer cada vez más los proyectos. El programa de pequeñas donaciones tiene también un esquema de parecido al que les mostré anteriormente. Primero una fase de diagnóstico, donde se evalúan las causas del problema ambiental que afecta a la comunidad, los problemas en general socioeconómicos, socioambientales. Después una fase de planificación donde se plantean ya los objetivos, las metas a alcanzar, los resultados puntuales que el proyecto quiere alcanzar y las actividades que van a realizar. Y bueno, también una fase de fortalecimiento de capacidades, talleres, etcétera, que la comunidad también debe manifestar qué gana la comunidad con el proyecto, cómo, digamos, cuáles son los medios de vida que se van a generar, etcétera. Bueno, este es un formato un poco parecido al PIF. Este es un proyecto que está andando actualmente y que desde el Ministerio de Ecosocialismo le dimos apoyo para que arrancara, digamos, y le dimos una serie de asesoramientos. Es un proyecto que está funcionando actualmente en las cuencas altas del río Cojedes, en los valles de Montalbán, en el estado Carabobo. La organización, el Instituto Venezolano Alemán de Ciencias Ecológicas Aplicadas, junto con la Escuela Agroecológica Montalbán, que son los que están en continuo contacto con nosotros. Y bueno, es un proyecto que busca la producción de café, de musáceas y otros rubros en las cuencas altas, trabajando con las comunidades que están asentadas en la cuenca alta del río Cojedes, que afectan directamente la producción de agua de Montalbán y de otras comunidades cercanas, como Bejuma, y que, bueno, vienen trabajando en la producción de estos viveros y la reforestación de las áreas afectadas por incendios forestales. Es un área que, digamos, anualmente se ve muy afectada por incendios forestales que son de origen antrópico, generalmente. Entonces hay una fase de concientización de la población, de las comunidades, y bueno, la reforestación de estas cuencas con especies nativas, etcétera. Digamos que es un proyecto bien bonito que está dando y este es el formato por el que arrancó este proyecto de pequeñas donaciones. Este es parte de lo que es el formato. Vean que tienen el resumen de la propuesta, una descripción muy breve, una información sobre la comunidad y un tema presupuestario que, bueno, de dónde son las categorías de inversión de cada una de las fases del proyecto y cómo va a ser el financiamiento. Una cosa a destacar importante de estos proyectos, los proyectos GEF en general tienen una fuente de fondos propia, o sea, hay un cofinanciamiento. El fondo entrega unos recursos financieros al ente que los va a ejecutar y el ente debe manifestar el cofinanciamiento que es a través de lo que llaman especies, es decir, los recursos humanos que van a
estar en el proyecto, los recursos materiales como materiales de oficina, computadora, etcétera, digamos la oficina donde se ejecuta el proyecto, son los vehículos, por ejemplo, son bienes materiales que, por ejemplo, el Ministerio de Ecosocialismo, cuando va a ejecutar un proyecto, los presenta como parte de su cofinanciamiento del proyecto. Y de alguna manera se establece un balance entre el fondo que va, digamos, los recursos financieros y los recursos materiales que van a estar dentro de la implementación del proyecto. Bien, el Fondo Verde del Clima es otro fondo que actualmente está operando en el mundo para ayudar a desarrollar proyectos enfocados en lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este fondo tiene un papel crucial en el cumplimiento del Acuerdo de París, apoyando el objetivo de mantener el aumento promedio de la temperatura global por debajo de los 2 grados, y lo hace canalizando financiación climática para los países en desarrollo que se han unido al fondo y a otras naciones para comprometerse con la acción climática, que es un fondo para promover los proyectos que ataquen digamos, el problema del calentamiento global. Y bueno, es un fondo que en los últimos años se ha desarrollado mucho, que Venezuela todavía está en una fase de incorporación a este fondo, pero que es importante que sepamos que existe y que digamos, en un futuro puede ser un fondo de acceso a recursos importantes para el desarrollo de proyectos. Para entrar en el proyecto es necesario que Venezuela tenga un plan de adaptación, un plan de mitigación al cambio climático. Eso está en desarrollo, digamos, por parte de los entes responsables de esto, pero el hecho de tener un plan de adaptación, que es lo que es vinculante dentro de la Convención del Cambio Climático para Venezuela, es importante como marco para poder financiar proyectos. Venezuela tiene ya un esquema digamos, de acciones que son de adaptación al cambio climático, como por ejemplo la Gran Misión Vivienda de Venezuela, o la Misión Árbol, o la Misión Barrio Adentro, que de alguna manera pueden ser parte de acciones de adaptación al cambio climático y que podrían ser financiadas a través de este fondo o incluso del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Y bueno, sabiendo que tenemos un marco de políticas que está bien, digamos, asegurado con este tema o bien vinculado con este tema, bueno, de alguna forma es importante que entremos en el fondo y que hagamos uso de los recursos que ahí están. Otro fondo que ha estado desarrollándose en los últimos años es el Euroclima, también está enfocado en lo que es lo que llaman las contribuciones determinadas, las contribuciones nacionales determinadas, que son las contribuciones que deben establecer los países para la adaptación y la mitigación del cambio climático. El fondo implementa acciones que corresponden a necesidades expresadas por más países, uno o más países, es decir, puede financiar proyectos regionales. Y bueno, apoya diálogo, cooperación interregional sobre cuestiones climáticas en América Latina, apoya el diálogo bioregional entre cooperación entre América Latina y la Unión Europea, en fondos internacionales sobre clima, y en torno a intereses estratégicos compartidos guiados por el Acuerdo de París y por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Euroclima también digamos, funciona en Venezuela, puede apoyar acciones puntuales como el fortalecimiento de capacidades, el fortalecimiento del equipamiento para la medición de patrones ambientales o de variables ambientales, el monitoreo también, la generación de información. Este tipo de proyectos también son financiados por Euroclima. Bueno, aquí dice la lámina que puede aportar el Euroclima, la concientización sobre las contribuciones nacionales determinadas a nivel ministerial, el gobierno local y el sector privado y el público en general a los países en proceso para obtener la aprobación nacional de las contribuciones.
el desarrollo de planes de implementación para las NDC, el diseño e implementación de medidas de mitigación y adaptación, el desarrollo de sistemas de monitoreo y verificación, la revisión, actualización y creación de marcos legales y regulatorios, el desarrollo de estrategias, planes e instrumentos para apoyar la integración del cambio climático y el desarrollo de capacidades en los portafolios de energía, empleos verdes, salud, turismo, biodiversidad, costas, medio marino y seguridad alimentaria, el diseño e implementación de estrategias y planes e instrumentos para beneficios colaterales entre la agenda contra el cambio climático y la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y el análisis de riesgos y vulnerabilidades del cambio climático para fortalecer los medios de adaptación a nivel nacional. Es más o menos el esquema de funcionamiento de Euroclima. Es un fondo que, digamos, es mucho más pequeño que los otros, pero también opera en Venezuela y puede financiar proyectos. Bien, como mencionamos anteriormente, están los fondos, están los organismos multilaterales de desarrollo. Estos organismos están generalmente adscritos a Naciones Unidas, están formados por la propia organización y numerosas organizaciones afiliadas conocidas como programas, fondos y agencias especializadas. Cada uno de ellos cuenta con su propia membresía, liderazgo y presupuesto. Así, por ejemplo, los programas de fondos se financian a través de contribuciones voluntarias, mientras las agencias especializadas, que son organizaciones internacionales independientes, lo hacen con cuotas obligatorias y aportaciones voluntarias. Las agencias de implementación funcionan en Venezuela apoyando directamente la ejecución de estos proyectos. El PNUD es el más grande, digamos, la agencia más grande en el país, pero está la FAO, está la ONU Medio Ambiente, está la UNESCO y está la NUDI, cada una está especializada en temas particulares. La UNESCO está más dedicada al tema educativo, el tema de patrimonio cultural, del desarrollo de la cultura. La UNUBI tiene que ver con el desarrollo industrial y digamos, el PNUD, la FAO y la ONU Medio Ambiente están más enfocadas en temas que apoyen, digamos, la erradicación de la pobreza, pero a través de la conservación ambiental. Y bueno, finalmente está la banca multilateral. La banca multilateral es una de las formas de cooperación para el desarrollo que comienza también luego de la conferencia de Bretton Woods. Estas bancas buscan financiar el desarrollo de pueblos a través de créditos favorables para los prestatarios, es decir, la mayoría de los proyectos que financian el BID, el FIDA o la CAF, en el caso de América Latina, son proyectos de lo que llaman financiamiento retornable, es decir, créditos. Ellos otorgan un crédito a las naciones o a través de distintos entes, otorgan créditos para la ejecución de proyectos, dependiendo digamos, del ente y del el receptor de los fondos, digamos, los temas cambian. Por ejemplo, el BID fue el gran financista de lo que fue el sistema eléctrico nacional, eh, el embalse de Guri, el sistema Guri, Caruachi y Macagua. Y a través de ese sistema se desarrolló un proyecto de conservación de la cuenca del río Caroní, de la cual yo como director fui parte, digamos, en lo que fue el cierre de ese proyecto. Y digamos que el esquema de funcionamiento es un poco distinto, pero no es tan, a nivel metodológico es bastante similar. Eh, el banco en este caso financiaba la ejecución de proyectos de ayuda a las comunidades que viven en la cuenca del río Caroní, en particular las comunidades indígenas. Y eran proyectos pequeños de desarrollo, también eh, el financiamiento de mejoras en las escuelas y mejoras en los hospitales y ambulatorios de la cuenca, pero también hubo un gran apoyo a lo que fue proyectos de desarrollo ambiental, producción de rubros en particular, el café, algunos otros rubros, digamos, agrícolas, también el desarrollo de artesanías, el desarrollo de piscicultura.
Eran proyectos, digamos, un amplio número de proyectos, pero proyectos pequeños que financiaban a comunidades indígenas y no indígenas, pero que viven en la cuenca del río Caroní. También el fortalecimiento de lo que fue el esquema de conservación que plantea la ley de aguas para las cuencas, la construcción del Consejo de Cuenca del río Caroní, se hizo con apoyo del BID, y se hizo el fortalecimiento también institucional de la gobernanza del agua en esa área. A mí me tocó desde el año 2015 heredar lo que fue ya la fase de cierre del proyecto, ejecución de los últimos recursos, digamos, el cierre de las obras que estaban en proceso y el rendir las cuentas necesarias para cerrar el proyecto. También con el FIDA tuve una experiencia con el desarrollo de un proyecto que vamos a ver una ficha más adelante, el proyecto PDLAFA, proyecto para las cuencas de los estados Lara y Falcón. Era un proyecto para las áreas del semiárido del país, pues del semiárido de las tierras del Lara y Falcón. Y bueno, digamos, el esquema de financiamiento fue distinto. Hubo ciertos problemas para ejecutar la plata porque no teníamos una agencia de apoyo como hablamos anteriormente, una agencia de implementación, sino que se intentó hacer la implementación a través de agencias nacionales y fue muy complicado, fue muy complejo, pero finalmente, bueno, se cerró satisfactoriamente, digamos, para ambas partes la ejecución de este proyecto, ¿no? Bueno, las entidades de la banca multilateral, las grandes del Fondo Monetario Internacional y el grupo del Banco Mundial, y están los bancos distintos de desarrollo en cada una de las regiones del mundo. En particular para América Latina está el banco el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y está la Corporación Andina de Fomento, la CAF. Pero también está el Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo Humano, etc. Hay otros fondos y otros bancos que son financiados a través del Banco Mundial y que de alguna manera funcionan en Latinoamérica para desarrollar estos proyectos. Bueno, el acceso a créditos multilaterales, es decir, el acceso a proyectos de crédito, son un esquema bastante similar al planteado anteriormente, con algunas diferencias. Hay un acercamiento inicial, digamos, unos intereses entre el ente receptor y el ente que va a emitir el financiamiento. Bueno, debe estar incluido, digamos, en los proyectos estratégicos del país y del banco. El banco debe tener dentro de su plan estratégico, digamos, el interés de financiar este tipo de cosas. Bueno, y un proceso de identificación, de análisis, de negociación, etcétera. Digamos, la diferencia básica es que, como es un crédito, hay ciertas garantías que deben aplicarse y que debe autorizar, por ejemplo, la Asamblea Nacional, debe autorizarlo el presidente a través de un crédito adicional, que debe, o sea, un plan de endeudamiento del país. Básicamente el país se endeuda cada vez que entra en un proyecto de este tipo y por lo tanto es un poco más complejo la negociación para poder acceder a los recursos. Después, bueno, la ejecución del crédito con sus especificaciones debe entrar dentro del POA nacional, esas son las diferencias básicas, y el seguimiento y evaluación que es bastante parecido a los del proyecto, digamos, de financiamiento no retornable. Este fue el proyecto que les mencioné, el proyecto PDLAFA. Era un proyecto que buscaba promover un clima favorable en el desarrollo rural sostenible en los estados Lara y Falcón, mediante el aumento de los valores potenciales de carbono en la región, es decir, un proyecto que atacaba directamente lo que es el cambio climático. Y bueno, con un monto a ejecutar de $3.635.000 en cuencas de varios municipios de Lara y Falcón. Ahí se establecieron unas metas de proyecto y bueno,
Finalmente se ejecutó, digamos, a un cambio muy desfavorable para nosotros, pero logramos de alguna manera cerrar ese proyecto satisfactoriamente con una serie de beneficios que se lograron para las cuencas de esos estados semiáridos donde tiene unas particularidades bastante, este, digamos, grandes. Bueno, finalmente también quería mencionar los organismos regionales de coordinación. Son las alianzas regionales o los organismos regionales que se dan en un tipo de organizaciones internacionales que comprenden entidades geopolíticas que trascienden en sus operaciones a la nación determinada, es decir, una unión regional de varios países. Y sin embargo, su membresía se caracteriza por fronteras y embarcaciones primariamente definidas por elementos geográficos, tales como continentes, cuestiones geopolíticas, tales como bloques económicos, también como cuencas. En el caso de la OTCA, somos los países que integramos la cuenca amazónica. Somos básicamente 8 países. Y bueno, este tipo de organizaciones se establecen para fomentar la cooperación y la integración política y económica. El caso, por ejemplo, del ALBA-TCP son organismos para buscar la integración entre los países. El caso de, por ejemplo, Mercosur, OTCA o la Comunidad Andina son organismos para fomentar la cooperación entre países para determinados temas en general. En el caso de mi experiencia en particular, me tocó, junto con Denis, por cierto, eh, ejecutar lo que fue el proyecto de manejo integrado y sostenible de los recursos hídricos transfronterizos de la cuenca del río Amazonas, considerando la variabilidad climática y el cambio climático. Ahí Venezuela, digamos, a manera de comentario, entramos un poco tarde en lo que fue la ejecución de este proyecto y nos tocó, digamos, hacer todas las fases del proyecto que estaba contemplado para 4 o 5 años, nos tocó hacerlo en un año. Bueno, ahí se hizo una serie de talleres y de acciones para realizar lo que eran las metas del proyecto, que era alcanzar una visión común de la cuenca amazónica venezolana y también regional, es decir, simultáneamente debía hacerse la visión nacional de la cuenca amazónica y regionalmente se negociaba lo que era la visión regional de la cuenca. No es lo mismo para Venezuela la cuenca amazónica que para los brasileros, que es, digamos, el 80% de la cuenca está dentro del territorio brasileño. Y gran parte de sus actividades socioeconómicas se dan en torno a lo que es el río Amazonas. Bueno, el análisis del diagnóstico transfronterizo, que era un análisis básicamente de los problemas que se dan entre las fronteras de la cuenca amazónica. Y finalmente, digamos, el objetivo final, más grande, era alcanzar un programa de acciones estratégicas en la cuenca amazónica para los próximos años. Ese programa de acciones se construyó, finalmente se logró y actualmente está siendo financiado para su ejecución en otro proyecto financiado por el Fondo Mundial de Medio Ambiente. Bueno, dentro de las acciones hubo un seminario importante que hicimos allá en Puerto Ayacucho sobre los recursos hídricos de la Amazonía venezolana. Era un momento donde estaba naciendo el Ministerio de Ecosocialismo y donde era importante para nosotros como ministerio también generar una visión estratégica de lo que era el ecosocialismo, de lo que es el ecosocialismo y, y lograr, digamos, un consenso nacional de lo que fuera la visión desde el ecosocialismo de la cuenca amazónica. Bueno, ese es básicamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya servido como modo de introducción para lo que es el financiamiento de proyectos ambientales con financiamiento internacional o multilateral. Bueno, es importante, no quiero cerrar sin decir que es importante que nos formemos en Venezuela para la ejecución de proyectos de esta naturaleza. Venezuela tiene, digamos, derecho a acceder a una cantidad bastante grande, digamos,
en términos de lo que es la ejecución de un proyecto, de recursos y que muchas veces se pierde porque no tenemos la cartera de proyectos necesaria para optar a ese financiamiento. Muchas veces desde los entes del gobierno estamos solicitando que formulen proyectos, que nos presenten proyectos al ministerio y no lo hacen por desconocimiento o por, bueno, o por, digamos, falta de una cultura este, en general de los entes y organismos que se preocupan por este tipo de problemas ambientales y, bueno, se pierden los recursos porque no hay suficientes proyectos que alimenten la cartera necesaria. Entonces, bueno, con esto cierro y doy las gracias nuevamente, bueno, a todos por haberme escuchado y en particular a la gente de la Escuela Venezolana de Planificación y a Denis por haberme invitado a dar esta clase. Muchas gracias.